En este video resolveremos el problema de la red infinita de resistencias y aplica para todas las asignaturas del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad Andrés Bello, en donde se ve el contenido de redes de resistencias. Existen ciertos sistemas físicos que tienen componentes eléctricas como resistencias, capacitancias e inductancias distribuidas de manera continua en el espacio, los cuales se pueden modelar razonablemente o representar como un arreglo infinito de elementos discretos de circuito. ¿Qué situaciones tenemos ahí? Los medios de transmisión de señales de microondas como líneas de transmisión y guías de onda, la acción de una célula nerviosa o redes de transmisión de señales a suscriptores, por ejemplo, una red de televisión por cable. En un video anterior vimos la red infinita de condensadores. En este video vamos a ver una red infinita de resistencias. A eso vamos ahora. Consideremos esta red infinita de resistencias, donde se pide determinar la resistencia equivalente entre las terminales A y B del conjunto infinito de resistencias que se muestra en la figura. ¿Cuál es la clave para resolver esta red infinita? Vamos a partir esta red en los puntos C y D. Vamos a tener una red a la derecha de CD y otra a la izquierda de CD. A la izquierda de CD tenemos esta red de acá. Tenemos estas tres resistencias R1, R2 y R1. Y a la derecha tenemos esta, que es una red infinita, que como es infinita, se puede considerar que es igual a la red infinita original. Por lo tanto, la resistencia equivalente de todo esto es igual a la resistencia equivalente del conjunto completo. En consecuencia, lo que podemos hacer es armar el siguiente circuito equivalente. R1, R2 y R1, y este R2 en paralelo a la resistencia equivalente. Y esto se puede analizar de la manera habitual. Procedemos a ello. Tenemos R2 y R equivalente en paralelo, y este paralelo da origen a la resistencia R3. Por lo tanto, aquí tenemos producto partido por suma, R2 por resistencia equivalente partido en R2 más resistencia equivalente. Después nos queda este R3 en serie con estas dos resistencias R1, y eso da origen a la resistencia equivalente, que sería R1 más R1 más R3, o 2R1 más R2 por resistencia equivalente partido en R2 más resistencia equivalente. Ahora tenemos que trabajar con esta expresión. Pasamos restando el 2R1, nos queda esta igualdad, multiplicamos cruzado, llegamos a esta igualdad sin divisores. A partir de esto desarrollamos esa multiplicación de binomios, nos queda esta expresión larga. De aquí podemos ver que esta se simplifica con esta, y al final llegamos a esta expresión, R equivalente al cuadrado menos 2 por R1 por R equivalente menos 2 por R1 por R2 igual a 0. Y esto, señores, es una linda ecuación de segundo grado que hay que resolver de la manera habitual. Se plantea la ecuación de segundo grado, menos 2R1 más menos la raíz del discriminante, dividido en 2 partido en 1. Se llega a esta expresión. De ahí lo que viene es álgebra para reducir la expresión a su formato más simplificado posible. Aquí podemos ver que se simplifican los dos, este con este y con este, y llegamos a la siguiente expresión, R1 más menos la raíz de R1 al cuadrado más 2 por R1 por R2. Y de aquí salen dos posibilidades. Tomando el signo menos nos da una expresión que no es correcta porque la resistencia equivalente no puede ser negativa, y esta expresión es negativa porque esta raíz cuadrada es mayor que R1, porque es la raíz de R1 al cuadrado más algo positivo. Por lo tanto, la que tiene que ser correcta es esta, R1 más raíz de R1 al cuadrado más 2 por R1 por R2. Y esa sería la respuesta de este problema. A continuación vamos a ver un ejemplo más práctico, un ejemplo aplicado. La figura muestra el modelo de un circuito para la transmisión de una señal eléctrica, como por ejemplo televisión por cable, a un gran número de suscriptores. Cada suscriptor conecta una resistencia de carga R sub L entre la línea de transmisión y la Tierra. Supuestamente la Tierra, que son estos puntos de acá, ya vamos a explicar eso, se encuentra a potencial cero y es capaz de conducir corriente de cualquier tamaño entre cualquier conexión a Tierra con una resistencia despreciable. Y la resistencia de la línea de transmisión entre los puntos de conexión de diferentes suscriptores se puede modelar con una resistencia R sub T constante. Estas son las resistencias de las líneas de transmisión. Se pide demostrar que la resistencia equivalente entre los terminales de la fuente de señal es este valor que está acá. A eso nos vamos a abocar ahora. Antes, un tema de la conexión a Tierra. Esto de acá, esta conexión a Tierra, se supone que todos estos puntos están unidos y por lo tanto sería equivalente a este circuito de acá, donde en este punto de abajo no hay resistencia de la línea de transmisión. Se supone que la Tierra no tiene resistencia, o está todo unido en un mismo punto. Vamos a trabajar en consecuencia con esta configuración. La clave para resolver la red infinita, en el libro donde sale este problema se hace la siguiente descripción.
Ya que hay una gran cantidad de suscriptores, la resistencia equivalente no debería cambiar mucho si el primer suscriptor cancela su servicio. En consecuencia, la resistencia equivalente de la sección de circuito a la derecha del primer resistor de carga es casi igual a la equivalente. Que esto sería equivalente a lo que hicimos en el problema anterior, o en el caso anterior, que sería tomar estos dos puntos de acá, cortar el circuito, dividir hacia la izquierda y dividir hacia la derecha, y la parte hacia la derecha es exactamente igual a la red completa. Por lo tanto, esto se puede reescribir como resistencia equivalente en este lado y una resistencia equivalente en paralelo a esta resistencia R sub L. Y este circuito de acá es el que vamos a entrar a analizar. Tenemos R sub L en paralelo a la resistencia equivalente, por lo tanto tenemos que el R1 que tenemos acá, que es el equivalente, es el producto partido por la suma entre R sub L y la resistencia equivalente. Y finalmente tenemos R sub T y R sub 1 en serie, y eso nos lleva a la resistencia equivalente. Nos queda finalmente R equivalente es igual a RT más R sub L por R equivalente dividido en R sub L más R equivalente. Y esto hay que desarrollarlo. Partamos desarrollando esto. El mismo procedimiento del problema anterior, pasamos restando el R sub T. Aplicamos producto cruzado, nos queda un producto de binomios, que ahora hay que desarrollarlo un poco más. Nos queda esta expresión extendida. Aquí nuevamente estos dos se simplifican. Y nos queda finalmente esta ecuación. R equivalente al cuadrado menos RT por R equivalente menos RT por RL igual a 0. Que esto corresponde, tal como en el caso anterior, a una ecuación de segundo grado que hay que desarrollar de la manera habitual. Se hace el planteamiento del discriminante y todo eso, se reduce algebraicamente y finalmente llegamos a este valor, que nos puede llevar a dos posibilidades, una con el signo negativo que nos va a dar un número negativo, por lo tanto nos sirve como solución porque la resistencia por definición es positiva, y esta otra que corresponde al valor que se nos pide demostrar y que corresponde a la resistencia equivalente de esta configuración. Y con esto damos por finalizado este video.